El Señor les bendiga, hermanos. Quiero invitarlos, así como están, a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de San Lucas, capítulo 9, del verso 51 al verso 56. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Esperamos que el consejo que se vaya a hablar bendiga sus vidas y nos prepare para el tiempo de oración. Lucas 9:51 dice así: Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Por favor, ore conmigo. Señor Jesús, hemos leído tu santa palabra, la que sostiene los cielos y la tierra, Señor, la que nos da hálito de vida y hizo que el sol se levantara en esta mañana. Venimos, Señor, absolutamente confiados de ella, sabiendo que tu palabra es la gran verdad, la verdad que este mundo necesita. Y te pido en el nombre de Jesús que la unción del Espíritu Santo la vivifique a tal punto donde podamos ser, como decía tu profeta, que esta escritura que hoy leemos sea una puerta que se abra y que seamos lanzados a la eternidad en nuestros corazones por medio de la revelación que ella contiene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes una pregunta. El mensaje de hoy es una pregunta. ¿A qué espíritu perteneces? Cristo, quien es Dios hecho carne, tomó a 12 personas, sus discípulos, para instruirlos en el camino de salvación. Oró por ellos, los comisionó y fueron testigos presenciales del poder y de la gloria de Dios. A tal punto que el mismo Juan, el apóstol Juan, nos testifica en su primera epístola, en el capítulo 1, en el verso 1, oiga cómo dice él lo que fue recibir ese testimonio de vida de parte de Jesucristo. Dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, es decir, esto no lo contó nadie, lo vimos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, ellos estaban diciendo, el ministerio de Jesús fue tan extraordinario que nosotros lo pudimos palpar y ver. No es algo que alguien les contó, es algo que ellos comprobaron como testigos presenciales. Bueno, a pesar de eso y de todas esas maravillas testificadas, Cristo tuvo que lidiar con ellos al punto de llegar a decirles: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y creo que estaba bien avanzado en su ministerio. Si el gran apóstol Juan caminó con Cristo, lo oyó cara a cara, vio su poder, su amor y su gracia para con el pecador. Si el gran apóstol Juan fue cuestionado de esa forma, a ese punto, por su maestro, porque los dos que dijeron esas palabras, Jacobo y Juan, que eran hermanos, los famosos hijos del trueno, fueron cuestionados. Vosotros no sabéis, como quien dice, ustedes no saben lo que están diciendo. Noten cómo la palabra de Dios nos va a traer cierta luz sobre esto. Primero, la pregunta es, si ellos fueron cuestionados de esa forma,
¿no deberíamos nosotros examinarnos, pasar por el mismo escrutinio? Sabemos de qué espíritu somos nosotros. Nuestras acciones reflejan el carácter del espíritu al que pertenecemos, porque debería. Note cómo la palabra aclara sobre aquel tiempo en el que estaba. Empieza el texto diciendo, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba. ¿Cuándo fue eso? Para que él fuera recibido arriba, primero tuvo que descender a las almas encarceladas. Y para poder descender a las almas encarceladas, él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Iba para Jerusalén a morir en la cruz del Calvario. Para ese tiempo, ya estaba bien adelantado el ministerio en los días de la carne de Jesús. Ustedes saben que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Entonces, dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta forma de hablar, afirmó su rostro, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que saber detenernos para comprender lo que está tratando de decirnos la Escritura en ese lenguaje antiguo. Afirmó su rostro significa, vamos a ver si lo puedo explicar. Esa expresión, afirmó su rostro, quiere decir que Cristo debía esforzarse por la parte que vendría, la parte que iba a venir en pocos días iba a ser muy difícil, era el Calvario. Afirmó su rostro significa que él tuvo que, hablando de los términos nuestros, enrollarse las mangas, prepararse, lo que venía iba a ser muy difícil. Afirmó su rostro significa que él veía hacia Jerusalén diciendo, allá es donde voy a morir, donde me van a rechazar, donde voy a ser crucificado. Él afirmó su rostro, sabiendo lo que venía, el Gólgota. Y no solamente dice eso, voy a devolverme para ver cómo dice. Hay varias cosas aquí que podemos estudiar con calma. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya saben lo que significa. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Estas cosas necesitan una explicación. ¿Por qué los samaritanos no le recibieron? Si usted va a Juan 4, cuando él se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, ella le dice que los samaritanos y los judíos no se hablan entre ellos, que hay una rivalidad entre ellos, tienen diferentes creencias. La mujer decía, los judíos piensan que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nuestros padres nos enseñaron que en este monte se debe adorar. Cristo le contestó, la hora viene cuando ni en Jerusalén ni en este monte, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Pero el punto es que Juan 4 nos sirve para establecer un contexto. ¿Por qué estos samaritanos no le recibieron? Sencillamente porque tenía aspecto de que iba para Jerusalén. Y eso también nos habla muchas veces. Lo voy a tratar de ejemplificar con algo muy simple de nuestra vida cotidiana. Hay gente que guarda una serie de complejos. Cuando yo me convertí a Cristo, había un hermanito en la iglesia, precioso hermano, que llegamos a ser buenos amigos, buenos hermanos en Cristo. Yo creo que yo le voy a estrechar la mano. Él ya partió con el Señor, pero yo creo que cuando yo esté allá voy a estrechar su mano. Este hermano, cuando yo llegué a la iglesia, me presentaron como visitando la iglesia, me presentaron como el compañero de la universidad de la hermana Gretel. Y yo veía que durante los primeros meses y todo eso, todo el mundo me saludaba muy amorosamente, pero ese hermanito nunca me saludaba, me volvía la cara, se iba. Yo le decía a mis personas más allegadas como Gretel, yo le decía, qué raro, hermano no me saluda. Dice, son cosas tuyas, seguro te parece. Pero yo decía, yo veo que me vuelve la cara y se va. Años después, cuando vamos juntos, ya teníamos tiempo de compartir como hermanos, pero él me dijo a mí en aquel tiempo, íbamos en la microbús para la iglesia y me dice, ¿sabe usted una cosa, hermano Eric? Él me contó la historia de su vida. Él fue indigente, estuvo en el manicomio, le dieron choques eléctricos, pero él era un buen hombre. Yo de verdad siempre lo recuerdo a él cantando
esta es mi historia y mi canción, glorificando a mi Señor. El hermano Rodolfo se llamaba él, Rodolfito. Y él me dijo, ¿sabe una cosa, hermano Eric? Yo antes, me dice, con solo que yo supiera que alguien había ido a la universidad, ya yo no le hablaba a esa persona. Ahí me di cuenta que eso le representaba a él como un tropiezo, un estorbo, por luchas que tenía él en su corazón, en su vida. No que estuviera bien, o no que fuera necesariamente algo muy malo lo que estaba haciendo, sencillamente comprenderlo. Pero él me contó eso. Bueno, para los samaritanos, con ver a alguien que se viste para ir a Jerusalén, ya era suficiente para no hablarle, para no recibirlo. Había una rivalidad. ¿Comprenden lo que trato de decir? Bueno, algunas veces hay gente que dice, ¿y por qué se ponen corbata? ¿O por qué usan saco? ¿O por qué usan esto o lo otro? Bueno, estamos tratando de presentarnos lo mejor que podemos para el Señor. Sencillamente eso. No es una ley, no es un legalismo, no está escrito en piedra. Pero hacemos un esfuerzo de presentarnos lo mejor que podemos. Cuando alguien me dice, ¿pero dónde está escrito eso? Yo le puedo mostrar que Jesús cambió su forma de vestir porque iba al templo de Jerusalén, donde había cierto orden, donde había cierta forma de hacer las cosas. ¿Ve? Entonces, nos sirve para entender estas cosas, para ponerle contexto a la historia que estamos mostrando hoy. Continuemos entonces. Entonces, vean que estaba en el tiempo que ya estaba próximo a ir al Calvario, a la cruz del Calvario, y vean cómo él tuvo que afirmar su rostro para ir allá. Se trataba de un tiempo difícil, en el cual él en su carne iba a orar en el Getsemaní diciendo, si fuese posible que pase de mí esta copa, así de difícil era, pero él lo rindió todo a la voluntad del Padre. Y ahora, cuando también quiero poner en contexto por qué Jacobo y Juan dijeron esto de, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a todos? Los discípulos lo amaban. Ellos están haciendo esto porque aman a Jesús. Ellos tienen un cariño, un amor por su maestro. Y están viendo que lo están despreciando, que lo están rechazando. Entonces, ellos, llenos de indignación, le dicen, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que consuma a estos? Y, claro, por cuanto ellos hablaron de esa forma, el Señor les tuvo que hablar de esa otra forma. Vosotros no sabéis de qué espíritu son. Si ustedes supieran de qué espíritu son, no hablarían como están hablando. Cuidado con los afectos. Muchas veces los afectos, los sentimientos que son nobles y comprensibles, nos estorban para hacer las cosas a la manera del Señor. ¿Sabían ustedes que el profeta, cuando habló en el mensaje la batalla más grande jamás peleada, él habló de las 5 áreas conectadas con el alma? Él habló de memoria, imaginación, razonamiento, conciencia y afectos, sentimientos. Y él dijo, si sus sentimientos están en contra de la palabra, corte con sus sentimientos. Si su razonamiento es contrario a la palabra, corte con su razonamiento. Así que estos estaban cayendo en la trampa de los afectos. Por el cariño que le tenían al maestro, estaban actuando de una forma contraria a lo que la palabra de Dios esperaba que los hijos de Dios actuemos. Porque él explica, él en el texto dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vean que Cristo no hizo gran alboroto, se fueron a otra ciudad, dijeron, no se recibieron aquí, vámonos a otra. Listo, se acabó el problema. Los sentimientos muchas veces juegan en contra. Lo mismo le había pasado a Pedro. Quiero que sepan que en Lucas 9, tan solo un capítulo antes, me parece que es un capítulo antes, está el testimonio de cuando ellos estuvieron hablando de Moisés, cuando se les aparecieron Moisés y Elías. Estamos hablando del monte de la transfiguración. Una cosa para resaltar ahí, Lucas no fue parte de los discípulos de Cristo, pero Lucas, si entendemos que esto es revelación de la palabra, Lucas no se tuvo que haber conformado con la historia que Pedro, Jacobo y Juan tuvo que haber contado.
Dios, el Espíritu Santo, le tuvo que haber revelado cómo fue eso para poder ponerlo en la Biblia, porque Lucas no formaba parte de los 12. Era otra generación, era la generación siguiente a la de los discípulos. Así que, un capítulo antes de que Lucas hable sobre este incidente, había ocurrido lo del Monte de la Transfiguración, habían aparecido Moisés y Elías, y le habían aparecido no a todo el mundo, sino que recordarán ustedes, como le hemos dicho en Mateo 17, que Cristo se llevó a 3 a los que eran su círculo más cercano. ¿Recuerdan quiénes eran? Vamos a ver, quiero involucrarlos en la prédica esta noche. ¿Quiénes eran los 3 que subieron con Cristo al Monte de la Transfiguración? Pedro, Jacobo y Juan. El profeta dice que representaban a los 3 testigos de Dios: fe, esperanza y amor. Fe en la persona de Pedro, un tipo de creyente verdadero. Decía, creemos que esperanza en Jacob. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos todos que Juan era el discípulo del amor, ¿verdad? Y el evangelio que más habla del amor es el evangelio de San Juan. Así que entendemos que ahí hay tipos que se cumplen. Pero vean que en esta ocasión Pedro no dijo nada. Notaron que Pedro estaba calladito, y es bien curioso porque Pedro siempre era de los más hablantines, los que metían mal la cuchara, como decimos aquí en Costa Rica. Pedro ya había tenido su incidente con los afectos también. Allá en Mateo 16, cuando Cristo dijo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y él dijo, yo digo que tú eres el Cristo. Y bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Noten que cuando él le dijo eso, lo que está haciendo es, lo levantó. Yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Ya? Qué tremenda ocasión. Solamente unos versos después, ahí en Mateo 16, pero en el verso 21, después de eso, Cristo dijo en el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Comenzó, es decir, antes, esta era una nueva revelación. Esto no se los había soltado a sus discípulos. Empezó a decirles para ese tiempo, cuando ya se tenía que ir acercando a Jerusalén. En el verso 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. ¿Qué movía a Pedro a decir eso? El cariño, el amor que tenía por Jesús. Y muchas veces venimos y, voy a poner un ejemplo, no voy a llamar al hermano Eric, no voy a llamar al pastor. ¿Para qué lo voy a molestar? Él está muy ocupado. Que no le pase las de Pedro, Jacobo o Juan. Que los afectos no le estorben para que la palabra de Dios sea cumplida como tiene que ser cumplida. Dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Está hablando los afectos de Pedro. ¿Y qué ocurre? Viene Jesús y dice, pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ve que ya Pedro había pasado por ahí, ya se había llevado sus chollones. Ya él sabía, se quedó callado. Ahora le tocaba a Jacobo y a Juan. Los 3, que eran parte de su círculo más íntimo, eran los que muchas veces habían recibido palabras más fuertes de parte de Jesús. Y está bien. Yo creo que entre más cerca estamos del Espíritu Santo, Dios nos habla más directamente. Dios nos dice, estás mal, arrepiéntete de eso. Dios tiene la confianza. Pero cuando estamos lejos de Él, Dios nos tiene que tratar como a bebitos que se le hieren los sentimientos, ¿verdad? Pero cuando ya nos empieza a hablar esa palabra cruda, esa palabra directa, nos está diciendo, estás mal, arrepiéntete. Allí Dios lo que está diciendo es un signo de confianza. Él confía, porque Dios no nos va a dar una prueba que no podamos sobrellevar. Y no nos va a hacer tropezar en la palabra. Dios le da estos comentarios a Jacobo y a Juan. Cristo le habla así a Jacobo y a Juan, y le habla así a Pedro, porque forman parte de lo más cercano que tienen.
¿Qué hizo Pedro hablar así? El amor sincero por su maestro. Pero Cristo ya les había dicho a los que lo quieren. ¿Cuántos aquí aman a Jesús? Y usted pudiera cometer muchos errores, como que si alguien habla mal de Jesús allá afuera en la calle, usted lo puede tratar de lo peor, porque usted ama mucho a Jesús. Y Jesús podría decirle, usted no sabe de qué espíritu es usted. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me amáis, San Juan 14:15, guardad mis mandamientos. No es si me amáis discutan con la gente, ni tampoco si me amáis enójense con ellos. No, si me amáis, si de verdad me amáis, guarden la palabra que les he dado y pónganla por obra. Ese es el reflejo de que le amamos. Así es como Cristo siente que le amamos. Un ejemplo que a mí me gusta poner. Hay un famoso autor que escribió un libro llamado Los 5 lenguajes del amor. Es muy interesante la lectura. Y él dice, en gran resumen, ¿verdad? Eso es un gran resumen de muchas formas en la que la gente expresa su amor. Pero lo que dice es que hay 5 maneras en general que existen en la cual las personas, sobre todo las parejas, sienten el amor. Y yo me doy cuenta de que no deja de tener razón. ¿Por qué? Porque en el caso de mi esposa y de mí, nos hemos dado cuenta de que mi esposa se siente amada cuando yo hago algo, un gesto, una acción, algo que haya que hacer en la casa y yo lo hago, ella lo agradece tanto, se siente querida cuando yo hago eso. En cambio conmigo no. Le pasó a ella, pobrecita, con nuestros primeros años de casados, ella siempre ha tenido siempre ha querido aplanchar toda la ropa y colgarla para que yo me ponga, para tener ahí lo que me tenga que poner, ¿verdad? Y yo las primeras veces pasaba por ahí, agarraba la camisa y ni me fijaba, sin vergüenza de mí, ni me fijaba el gran trabajo que había hecho mi esposa. Qué mal agradecido podrían pensar. Pero yo no sentía el amor de esa forma. Luego descubrimos cómo yo me siento amado cuando ella deja cualquier otra cosa y se sienta y habla conmigo. Así yo siento el amor. ¿Comprenden? Quiere decir que usted no tiene que hablar del amor, lo que dice ese libro es, usted no tiene que hablar amor en la forma en la que usted siente el amor, sino en la forma en la que la otra persona lo siente, porque si no, es como si un ruso le estuviera hablando a un chino, no se comprende. Usted está sacrificándose y esforzándose y la otra persona no siente ese cariño, porque lo siente de otra forma. Hay que ser más inteligente, hay que expresarlo en el idioma en el cual la persona lo siente. Bueno, lo mismo es con Jesús. Usted puede ir a pelearse con todo el vecindario, montón de incrédulos, pecadores, rechazadores de Cristo. Eso no va a hacer que Cristo sienta que usted lo ama. No lo va a hacer, aunque usted lo haya hecho con la mayor devoción. Pero si usted identifica de qué espíritu es, cuál es la voluntad del Señor, cómo Cristo, como cordero mudo, fue al matadero, fue al Calvario y por los pecadores. Si usted puede tener el Espíritu de Cristo para tener el sentir que Cristo tuvo, entonces usted va a actuar en una forma agradable a Él, guardando sus mandamientos, haciéndolo a la manera de Cristo, siendo como Cristo. Y Él siente ese amor. Es como nosotros los pastores, los que tenemos un rebaño para cuidar. Yo pudiera pasar las noches en vela, en ayuno todas las semanas, hasta estar ojeroso y clamar, Dios, yo te amo y estar alabándole todo el día y toda la noche. Y el Señor por aquí le entra y por aquí le sale. Él no siente amor por eso. Pero cuando Cristo restauró a Pedro, en el último capítulo del Evangelio de San Juan, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿de veritas me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos, los corderitos. Pedro, ¿de veritas me amas? Ay, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciendo? Dios siente cómo nosotros, los ministros, le amamos en la forma en la que cuidamos del rebaño. En la forma, si yo los trato a ustedes mal, no importa que a él le pele el diente, él no siente el amor. No siente ese amor porque él lo siente en la forma en la que yo cuido del pueblo que ha puesto a mi cuidado. ¿Se dan cuenta? Es amar en la forma en la que puede ser recibido ese amor. Requiere de cierta sabiduría hacer eso. Muy bien. Pero la pregunta es válida. La pregunta que surge de este tema
es tan válida aquel día como lo es hoy y es tan importante para nosotros como lo fue para aquellos. ¿De qué espíritu somos? ¿A qué espíritu pertenecemos? Por ahí alguno va a decir, de una forma muy superficial, fácil de responder, somos del Espíritu de Cristo. ¿De verdad es así? ¿Usted pertenece a Cristo? ¿Usted pertenece al Espíritu de Cristo y guarda rencor? Porque no le creo. Usted pertenece al Espíritu de Cristo y se enoja locamente, actúa con ira, pierde la paciencia, piensa y habla mal de su hermano. Sinceramente, difícil de creer. Difícil de creer que usted pertenece al Espíritu de Cristo con esas evidencias, con ese testimonio. En San Juan 8:39, vayan conmigo a San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, verso 39, estaban unos fariseos, expertos en toda la ley de Moisés. Ellos eran tan cuidadosos en cada detalle. Se sabían de memoria todos los mandamientos. Se sabían todo ese amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero vea lo que les dijo Cristo. En San Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Como quien dice, si fueras hijos de Abraham, no estarían haciendo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, pero porque yo de Dios he salido y he venido, y pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Y en el verso 44 dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que si alguien me dice a mí, no, yo pertenezco al Espíritu de Cristo, pero aquel no lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura. Yo les voy a decir, qué raro, no hizo esto Abraham. No, así no era Abraham. Los hijos de Dios no hacen eso. Fíjese que yo amo a Dios. Yo soy del Espíritu de Cristo. De verdad, hermano. Le puedo citar todas las escrituras. Pero es que a mí, esta persona me hizo un daño y no se lo puedo perdonar. Qué raro, ese no es el Espíritu de Cristo. Así no actúa. Así que digamos lo que queramos decir con nuestros labios. Nuestra vida predica más fuerte que nuestros argumentos. La vida predica. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, dice, la epístola de San Juan dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se da cuenta? Sin el amor de Dios perfeccionando nuestra vida, no podemos cumplir los mandamientos. Porque podemos saber que no debemos guardar rencor. Pero la única forma en la que de verdad tendremos el poder para no guardar rencor es teniendo el amor de Dios en nuestro corazón para poder cumplir ese mandamiento. Antes no podríamos. A nivel humano, mantendríamos ese rencor ahí, vivo. Pero nuestro corazón sería sano por medio de haber sido perfeccionados en el amor de Dios. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿En qué? En su espíritu. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Puede mostrarme usted a Cristo guardando el rencor a alguien? ¿O puede enseñarme usted a Cristo odiando a alguien? ¿O hablando y pensando mal de alguien? No, Cristo fue nuestro ejemplo, el ejemplo a seguir. Entonces no basta con decir yo creo en él. Es decir, yo creo en él a tal punto que vivo como él. ¿Por qué? Porque el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto me lleva a la parte final de esta prédica. Yo no esperaba durar mucho, tal vez unos 10 o 15 minutos más. Hay una naturaleza diferente en las personas que se han sido perfeccionadas en el amor de Dios
para poder vivir la palabra. Los que son del Espíritu de Cristo verdaderamente. Hay una diferencia, hay una naturaleza distinta. Creo que fue Pedro el que dijo, Dios, habiéndonos hecho participantes de su naturaleza divina, siendo como Dios, actuando como Dios. Dios tendría el poder para destruirnos a todos, pero no lo ha hecho. Ha hecho una obra de fe en nuestras vidas. Un hijo de Dios, cuando es herido, así como esta piel, si es herida, de ella sale sangre, cuando un hijo de Dios es herido, de él sale amor. Amor es lo que sale. La diferencia entre la naturaleza de esos dos espíritus. Yo me estaba fijando de que la hermana Novali, cuando me hizo las artes para esta publicación, puso un perfil de un perrito oscuro y un perro blanco, ¿verdad? Y yo decía, esto evoca aquella historia de que el profeta le preguntó a un anciano y le dijo, abuelo, ¿qué está ocurriendo aquí en el corazón del hombre? Y él le dijo, en el corazón del hombre hay dos perros peleando, uno blanco y uno negro. ¿Y cuál va a ganar? Dijo, aquel al que usted alimente más. Si usted alimenta más las cosas de la carne, que las leímos, no sé si lo notaron, pero cuando hicimos la apertura, leímos los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pleitos, contiendas, esas cosas pertenecen a la carnalidad, no a una vida espiritual. Así que si usted es una persona muy peleona, sepa que eso es parte de la carne y tiene que morir para que viva Cristo. Pero quiero llevarlo a otro nivel, quiero llevarlo a otro punto. Cuando el profeta habla en las edades de la iglesia, cuando él habla de la bestia de Apocalipsis 13, la bestia que es el poder del anticristo, ¿verdad? Cuando habla de esto, sobre la que se asienta la gran ramera, dice que la palabra bestia en Apocalipsis 13:1 es Therion, Therion, Therion. Y Therion significa una bestia indómita, un animal salvaje. La palabra indómito significa que no puede ser domado, que no va a ser domado. Lo matas, pero no lo domas. No puede ser domado. Y lo quiero poner en contraposición. Vayan al libro de Ezequiel, nuestra última lectura de esta noche. En Ezequiel capítulo 1, en el verso 5, se ven estos 4 seres vivientes que son los guardaespaldas de Dios. Los hemos visto y sabemos que en Génesis eran los que guardaban el acceso al árbol de la vida, el camino al árbol de la vida. Aquí en Ezequiel 1 están custodiando la gloria de Dios que se está moviendo. En Isaías 6 es cuando están diciendo santo, 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 que con unas alas volaban, con otras cubrían sus rostros, ¿verdad? Humilde, reverente, sin acción. Y en Apocalipsis 4, que ya está sentada la gloria de Dios, es la visión de la adoración celestial, donde está el trono de Dios. Es decir, que estos mismos seres vivientes custodian la gloria de Dios cuando se mueve, custodian el camino al árbol de la vida, que es lo mismo, custodian el trono de Dios. Es decir, si usted quiere llegar a Dios, los guardaespaldas que están más cerca de él son esos 4 seres vivientes. Cuando el profeta habla en el mensaje de influencia, él dice, Dios nos está mostrando la clase de siervo que está más cerca del trono de Dios. Está hablando de las características de estos seres. Ahora quiero que vean, a partir de Ezequiel 1, en el verso 5 al 12, lean conmigo. Nuestra última cita de hoy para traer un pequeño pensamiento de a cuál espíritu perteneces. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante.
Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara de al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, asimismo en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Cómo caminaban? Derecho hacia adelante. Y dice, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuando el profeta habla en las edades de estos cuatro seres vivientes, los llama Zoón. El nombre de ser viviente significa Zoón, significa un ser viviente. Pero cuando uno compara las características de Zoón y de Terión, uno se da cuenta que Terión es una bestia indómita que no va a ser domada. En cambio, Zoón, las características es que ellos se mueven hacia donde el Espíritu les indica que se muevan. El espíritu de Zoón es un espíritu obediente, es un espíritu sujeto. Voy a hablar de las filas de este mensaje. Nosotros sabemos que el sistema religioso tiene un poder de engaño, lo sabemos, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios envió un mensaje y que es para salir de la denominación, del sistema religioso, de la religión organizada. Decimos amén a eso. Pero debemos saber también que hay una gran cantidad de personas que han salido resentidas de las iglesias, porque no les pueden dar lo que no tienen. Está bien, pero trato de decirles que hay mucha gente que sale y uno tiene que discernir qué es lo que los está moviendo. Les voy a decir por qué. Porque la característica de un creyente de este mensaje no es ser un antagonista, sino que a pesar de que del enemigo venga y te trate de jalar para acá, o de llevar para allá, o de tentar, o de provocar de alguna forma, el creyente, bajo ese espíritu, hablando de Zoón, es un espíritu que se mueve a donde el Espíritu Santo le dice que se mueva. Y va según la palabra del Señor, siempre, todo el tiempo. Es un espíritu humilde, es un espíritu manso, es un espíritu sujeto. Yo he oído muchas personas que reclaman ser creyentes de este mensaje, que dicen, ¿por qué voy a estar orando yo por las autoridades? Porque la Biblia dice que ore por las autoridades, por eso. Y si usted tiene conflicto con eso, tiene conflicto con la palabra, tiene que ir y sentarse con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué me siento de esta forma? Cuando tu espíritu tiene otra característica. De lo que estamos hablando es de no vivir la fe del Hijo de Dios desperdiciándola en nuestra propia carne, sino es de recibir toda la palabra por medio del canal del Espíritu Santo. La característica de una persona que pertenece al Espíritu de Cristo es que va a actuar como Cristo actuó. Se va a gozar en lo que Cristo se gozó. Cristo, el amor de Dios, dice la palabra que no se goza, ¿cómo dice capítulo 13? Que se goza, no recuerdo cómo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es nuestro gozo. Esto es nuestro alimento, es nuestro estímulo. Esta es nuestra alegría. No estas letras impresas en tinta, en hojas de papel. No, la palabra viva, viva por el Espíritu Santo, siendo escrita en la tabla de nuestro corazón, por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo. Esa es nuestra alegría, eso es nuestro gozo. Nuestro gozo es servirle a Él. Y estamos sujetos a tal punto a ese Espíritu, que al igual que a esos cuatro seres vivientes, si Él nos dice, vete a la derecha, con gozo vamos a la derecha. Si nos dice, vete a la izquierda, con gozo vamos para la izquierda, aunque eso represente un sacrificio en nuestras vidas. No estamos quejándonos. Sabemos, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Habrá quienes no quieran tomar la cruz. Sepan que esos no están siendo gobernados por el Espíritu de Cristo. Si yo tuviera, dijo el mensajero, el espíritu de Beethoven, estaría haciendo tremendas composiciones musicales. Si yo tuviera el espíritu de Miguel Ángel, estaría haciendo tremendas estatuas o retratos, cuadros pintados. Pero por cuanto tengo el Espíritu de Cristo, es la vida de Cristo lo que estoy expresando. No es un mensaje difícil de entender, es un mensaje muy sencillo.
Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dijo. Los redarguyó. Jacobo y Juan se sintieron avergonzados. ¿Importa mucho de que habrán resentido ellos de que hayan sido avergonzados delante de los otros discípulos? No. Ellos tenían una relación tan cercana con Cristo que Cristo podía hablarles así. Cristo podía decirle a Pedro, porque sabía quién era Pedro, podía decirle, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Otros se hubieran ido si les dicen eso, pero Pedro no. Le dijo, ¿te quieres ir tú también, Pedro? Pedro fue el que vino y Pedro metía la pata cada rato, ¿verdad? Y Pedro vino y dijo, Señor, ¿sabes que aquellos se ofendieron y se fueron? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Andate, andate, Pedro. Señor, ¿a quién voy a ir si solamente en ti tengo palabras de vida eterna? Cristo sabía quién era Pedro. Lo sabía a tal punto que le dijo, mira, Pedro. Mira, Pedrito. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mas yo he orado por ti, que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Eso, ¿qué fue lo que alejó a Pedro de buscar de Dios? Su pecado, su falta, su error. ¿Qué es lo único que nos puede separar de Dios? El pecado. Pero cuando tenemos la decisión resuelta de vivir para Cristo, podemos decir, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque el pecado ya no. Ese es un asunto resuelto. Hemos aceptado las condiciones de Dios, la manera de Dios. No quiere decir que no vamos a tener errores o fallas. Pero sabiendo eso, tenemos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si decimos que no tenemos fallas, le hacemos a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestra maldad, él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Es decir, eres un ser humano, vas a cometer errores, no quieres cometerlos. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Usted no se va a rendir al engaño de Satanás, de decir, no, ya no vale la pena. La verdad es que no lo puedo hacer. Usted no lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. No hay nadie que lo pueda hacer. Solo por el Espíritu Santo lo podemos hacer. Solo por su gracia lo vamos a hacer. Entonces, entendiendo esto, ¿vosotros sabéis de qué espíritu sois? Si lo saben, aunque su carne quiera devolver la bofetada, en su corazón usted sabe que Cristo está observando. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Y usted sabe que Dios permitió esa bofetada, que Dios la permitió, ese azote en su vida, esa prueba la permitió. Él confía en usted. En el mensaje de Día de Victoria, el profeta dice que es un signo de confianza las pruebas que sufrimos. Son un signo de confianza. ¿En qué año instruyes, hermano Josué? ¿En qué grado? Sétimos. ¿Ok? Al final del periodo lectivo, te han completado una serie de pruebas, una serie de exámenes. Y si pasan los exámenes, pueden seguir adelante. Es lo mismo con esto, o sea, la prueba no es, el hermano José no prepara no ignora las necesidades educativas de sus alumnos todo el año para luego ponerles un mensaje, un examen para el cual no están preparados. No tendría sentido hacer eso. Él los prepara para el examen. Lo mismo es Dios. Dios no te da una prueba que no puedas superar. Y juntamente con la prueba está la salida de la prueba. Es decir, que la prueba, si comparamos esto también con lo que dice la parábola de los talentos, que le fue dado a uno conforme a su capacidad, la prueba no está allí para hacerte caer. La prueba está allí porque Dios confía en ti que puedes pasar el examen. Dios está confiando de que vas a levantar de nivel, vas un peldaño más alto, un paso más cerca de Él, más carácter, más vida de Cristo, más cerca de reflejar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Dios está confiando en eso. ¿De qué espíritu son ustedes? Su vida lo mostrará. Su vida mostrará si tienen el perdón de Cristo, el amor de Cristo, el actuar de Cristo.
No tienen que manufacturarlo, nada más abran su corazón y digan, Señor, yo te amo y quiero demostrarte mi amor en la forma en la que tú lo puedes sentir. Si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra. ¿Me amas, Pedro? Yo digo, amén, yo te amo, Señor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No es un mensaje complicado, es un mensaje sencillo de explicarse. Es un mensaje alto para ser vivido. La vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Así que, y eso me lleva a cerrar el tema. En Primera de Juan dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabían ustedes que eso va muy de la mano con las palabras de Cristo cuando estuvo en los días de su carne? Cuando Él vino y dijo, la reina de Saba se levantará aquel día y los condenará. Porque si se hubieran hecho las señales que fueron hechas aquí, en aquel tiempo, todo Sodoma hubiera sido salvo, dijo, en cierta parte. Lo que estaba diciendo él era, he aquí uno mayor que Salomón, he aquí uno mayor que Jonás, he aquí uno mayor. Nínive se levantará en aquel día y los condenará. ¿Por qué? Porque he aquí uno mayor que Jonás. Eso fue para los tiempos de Jesús. Ahora tráigalo aquí. ¿Sabían ustedes? Y a ver si usted capta. Voy a darle un espacio de tiempo para que usted acomode su mente y su corazón para que pueda recibir esto. ¿Sabía usted que la palabra del Señor dice, en esto conocemos, que dice, no todo espíritu es el espíritu de Cristo? Vamos a Primera de Juan. No quiero decirlo, no quiero citarlo mal. Primera de Juan 4, verso 1. ¿Lo tienen? Dice así, amados, no creáis a todo espíritu. No, si alguien me dice a mí, no, nosotros somos del Espíritu de Cristo. A ver, esto es como el que quiere entrar, el que quiere entrar a un espectáculo y le están pidiendo el tiquete. No, yo compré el tiquete. Para ver el tiquete, a ver si lo dejo entrar. Aquí es lo mismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿cómo? ¿Cómo dice? En carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora vamos a hacer un examen, a ver si prestaron atención a este detalle. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho carne. ¿Correcto? ¿Estoy diciéndolo bien? Jesucristo es Dios hecho carne. Aquí no está hablando de Dios hecho carne, aquí está hablando de que Jesucristo ha venido en carne. Esto es otra cosa. Veamos si lo pueden captar. En Colosenses, la palabra del Señor dice, porque en él habitó la plenitud de la divinidad corporalmente. Todo lo que era Dios se vació en Cristo. Y cuando Cristo muere en el Calvario, ¿dónde se vacía eso? ¿Alguien sabe? Todo lo que estaba en Dios se vació en Cristo. Cristo muere en el Calvario y ahora la plenitud de todo lo que estaba en Cristo se derrama, según Efesios capítulo 1, en su iglesia. Es como lo dice la Biblia. No estoy diciendo nada fuera de las Escrituras. La plenitud se vació en la iglesia. Por eso dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, una cosa es Dios hecho carne y otra cosa es que Jesucristo haya venido en carne. Cuando Dios se hizo carne, vino en la persona de Jesús de Nazaret, vino y murió en el Calvario. Pero cuando dice Jesús, voy a repetir, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Está hablando de que ha venido ¿en cuál carne? En la carne de su novia. Ahora el Espíritu que estaba en Cristo mora en nosotros. Él dijo en San Juan 14, el Espíritu de verdad, el cual está con vosotros y será en vosotros, dentro de vosotros. Es lo que Cristo llamó el Padre que mora en mí, dentro de su iglesia. Cuando Primera de Juan 4 dice que este es el examen para probar espíritus, el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, de lo que está hablando es, queremos ver la vida de Cristo en la iglesia. Queremos ver el Espíritu de Cristo manifiesto en la iglesia. Queremos ver el perdón de Cristo. Queremos ver el carácter de Cristo. Queremos ver el sentir de Cristo. Queremos ver a la gente pensando como piensa Cristo. De eso es de lo que está hablando. Y ese es un nivel de vida muy alto. En el principio, cuando Dios hizo las diferentes criaturas, toda la creación, Él empezó con los animales que se arrastraban. Y luego terminó con las grandes bestias, haciendo lo último. Lo último de su creación fue al hombre, conforme a su imagen y semejanza. Es decir, que hubo una evolución, no como la pinta Darwin, sino que hubo una evolución en las escalas de la creación. Dios fue haciendo una obra más grande, más grande, más grande, hasta que hizo lo más perfecto que podía hacer, que era algo igual a Él, que fue a su Hijo. Y nosotros, durante la historia de la humanidad, hemos visto al hombre manifestar diferentes caracteres y diferentes espíritus, de guerra, políticos, de poder, económicos. Pero la forma más alta y la forma última que va a anteceder a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, va a ser cuando aparezca lo que llamamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sus hijos viviendo completamente la plenitud del Espíritu de Cristo en ellos. ¿Lo pueden creer? Yo quiero saber si usted acepta eso. Porque si usted dijera, no, muy difícil eso. ¿Qué espíritu hay en usted en ese momento? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Disciérnalo. Aquí hay un elemento discernidor. De la misma forma en la que Cristo dijo, en aquel día se levantará Nínive y condenará a esta ciudad. ¿Por qué? Porque hay aquí uno mayor que Jonás. Hay aquí uno mayor que Salomón. Hoy, 23 de marzo del 2022. He aquí uno mayor que el espíritu que está en este mundo. He aquí uno mayor en su iglesia, en su novia. Si ustedes tienen fe para abrazar esta verdad, si ustedes pueden creer, ese es un examen, ese es como cuando el profesor dice, les voy a hacer un test, a ver si aprendieron lo que quise decir. Prueba rápida, dicen, saquen sus cuadernos. Y todo el mundo hace, ay, no, qué pereza. Examen sorpresa, ay, es para saber si están aprendiendo. Este es un examen sorpresa que usted puede ejecutar cada momento de su vida, allá en la casa, allá en el trabajo, allá en la calle. Su vida está confesando que Jesucristo ha venido en carne, no en la persona de Jesús de Nazaret, porque aquel no era Jesucristo venido en carne, ese era Dios hecho carne. Pero Jesucristo venido en carne es en su novia, es en su iglesia. Si usted puede creer, espero que no haya ninguna duda respecto a eso, porque estamos hablando del advenimiento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y normalmente, antes de que algo acontezca, antes de que usted vea algo hecho, usted tuvo que haberlo creído primero. María, antes de concebir al Hijo de Dios, ella tuvo que creer lo que estaba escrito, y lo tuvo que creer con todo el corazón. No como, sí, yo creo que está bien. No, ella tuvo que creerlo a tal punto que se hizo real, se hizo carne en su vientre. A ese punto. Así que yo los estoy desafiando en esta noche, a ustedes presentes y a ustedes que están conectados, los estoy desafiando a que examinen si en usted está un espíritu que dice, sí, Jesucristo ha venido en carne. Véalo en nuestras vidas siendo reflejado. No tengan temor a eso, echen fuera el temor. Es hora de tener fe, es hora de manifestar lo que somos,
La semilla que Dios puso antes de la fundación del mundo va a brotar. No tengan temor de eso. No tengan, como dijo el profeta, sería un pecado no creer. Sería un pecado no creer. ¿De qué espíritu sois? ¿A qué espíritu pertenece? Su vida lo declara. Su vida lo declara. Yo creo sinceramente, con todo mi corazón, que una de las características será cómo responde usted a la palabra, primeramente. Otra característica será la vida que usted vive, que es Jesucristo manifestado en carne. Lo creo con todo mi corazón. El Señor les bendiga.